Claro, es tan numerosa esta mesa que me he quedado sin silla. Encantada de estar aquí. Tercera mesa de la mañana en esta sala auditorio. Sostenibilidad, desarrollo tecnológico y abogacía. Todos sabemos que hay un cambio climático, un cambio tecnológico, pero ¿qué hay del cambio legal? ¿Qué está haciendo la abogacía por la sostenibilidad? Inmersos como estamos en un proceso de cambio cultural, legislativo, productivo y social, el papel de la abogacía es clave. Les dejo con Manuel Martín, diputado del ICAM. Manuel, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, primero nos veis sin corbata porque hemos decidido que no es sostenible. En muchos países europeos y asiáticos, a partir del mes de junio, está prohibido llevar corbata para intentar no hacer abuso de lo que son los sistemas de aire acondicionado. Buenos días a todos. Primero agradecer a todos los que os habéis sumado a esta sesión de trabajo que se enmarca dentro de los 425 años de la fundación de nuestro Colegio de la Abogacía. Un agradecimiento extensivo a nuestros ponentes y en especial a José Ramón Couso, que es el que se ha ocupado de organizar el evento y coordinarnos a todos. Como decía Olga, van a compartir hoy sus ideas, sus opiniones, su conocimiento sobre un tema, desde luego, que saben muchísimo más que yo, aunque ya he dicho que me he apuntado a un curso el próximo mes de julio sobre sostenibilidad, desarrollo tecnológico y abogacía. Lo decía medio en serio, medio en broma, cuando estábamos tomando el café abajo, de que empezamos a entrar en un punto en el que todo el mundo habla de sostenibilidad, como todo el mundo habla de buen gobierno, pero en realidad son muy pocos los que saben de sostenibilidad y de buen gobierno. Pero es que si no aparentas que sabes, pues parece que estás fuera de la onda. Y esto, por lo menos en mi casa, en mi despacho, yo lo veo muy complicado, muy complicado. Por lo tanto, todo lo que son charlas divulgativas y dirigidas a abogados son más que bienvenidas. Ayer en el Foro de Justicia, en el que estuvieron representados, las dos primeras sesiones, 12 de los principales despachos de aquí de Madrid, se puso en manifiesto la relevancia de lo que se ha venido a denominar temas ASG o ESG, si se quiere decir en inglés, ambientales, sociales, de gobernanza, de buen gobierno. Pero ya no solo son importantes para prestar el servicio al cliente. Todos los despachos estamos constituyendo nuestras áreas transversales, todas, para poder dar ese servicio al cliente, sino que nosotros mismos necesitamos tener una práctica profesional que se acomode a esos factores si queremos tener determinados clientes y si queremos, sobre todo, últimamente, atraer el talento joven. Estos factores convierten unas buenas prácticas en temas medioambientales, en temas de responsabilidad social, en temas de buen gobierno, nos convierten a nuestras organizaciones en prácticas sostenibles. Ojo, y ahora hablo de despachos, sin olvidar en ningún momento los aspectos financieros. Es un poco si utilizamos a los americanos, ellos siempre hablan del people, el profit and planet, ¿no? Las 3 P's, ¿no? Yo ya lo empezaba a sufrir dentro de mi casa, lo que son las encuestas por parte de los clientes utilizando agencias de calificación y que te obligan a cumplimentar antes de contratar tus servicios. Esto que sonaba un poco a chino, bueno, se está produciendo con cierta frecuencia, sobre todo entre las multinacionales y las IBEX 35, con la gracia que tiene, que a mí me parece bien, pero que la gracia que tiene que te hacen pagar la mitad del coste de las encuestas, no es mucho. Creo que la última fue 600 euros, bueno, son 600 euros y no sabes si te han contratado. Eso por un lado, y que son bastante complicadas, son muy exhaustivas, no son ninguna broma y necesitas dedicar una serie de recursos humanos para hacer, y además no son todas iguales.
y por lo tanto tienes que reinventar muchas veces la rueda y no hay un conocimiento aprendido, pero no es muy repetitivo. Como decía antes, es un área dentro de nuestros despachos transversal, claramente. Siempre tiene que haber un líder. Normalmente nuestro líder va a venir del área de derecho público, pero están implicadas prácticamente todas las áreas. Es un área, eso lo sabemos todos, aquí y en otras jurisdicciones, de gran potencial. No sé si es la que tiene más potencial o es una de las tres que tiene más potencial en el desarrollo de lo que es nuestro trabajo legal. Y antes, retomo algo que decía antes sobre la guerra por el talento que tenemos ahora todos los despachos. La gente que viene a nuestros procesos de selección son muy distintos a los que venían hace 15, 20 años. No te vienen preguntando, oye, esto, ¿qué carrera tengo para socio o cuánto me vas a pagar? Te empiezan a preguntar, oye, cuéntame qué política, qué compromiso social tenéis vosotros como despacho. Nosotros, y no estoy haciendo publicidad, tenemos una fundación maravillosa, que se dedica que desarrolla gran parte de nuestra responsabilidad social, que se llama Fundación Fernando Pombo, y que sus áreas de trabajo no tienen nada que ver con el despacho, nada. Estamos en líneas que no tienen, pero pensamos que es la mejor manera de devolver a la sociedad gran parte de lo que estamos recibiendo, de tener un cierto compromiso. Pero nos piden también, oye, vosotros estáis en medio ambiente, ya sabemos que los despachos no contaminamos mucho, pero ¿qué iniciativas esto tenéis? Y luego, ¿sois una organización transparente? ¿Tenéis unas prácticas de buen gobierno que estén a disposición de todos y que las podamos conocer? Y si dudas o planteas una imagen no creíble, vas a perder el 50% de tus posibilidades para integrar esto a ese talento que es el que te apetece tener dentro del despacho. Pero dicho esto, y admitiendo que soy un alumno en materia de sostenibilidad, vamos a hacer las presentaciones. Os pido disculpas, lo siento mucho, sois gente ya muy conocida, no puedo leer aquí páginas de currículums, voy a dar una serie de pinceladas y espero que me perdonéis y espero que sirva por lo menos para que todos ustedes se hagan una idea de con quién tenemos el gusto y el lujo de compartir esta sesión. Con María José Rovira, yo te sigo llamando María José, hemos estado 14 años juntos, pero todo el mundo lo llama Toté, pero yo es que no sé, esto no me acabo de acostumbrar. Es un lujo, es una abogada, ahora está en el despacho de mi amigo también, que se llama Ceca Magán, es la socia responsable del área de público y regulatorio de Ceca Magán Abogados, es una gran experta en medio ambiente, en sinergia en el sector industrial y energético, abogada reconocida en la prestación de servicios públicos, sobre todo residuos, agua y energía, que son los tres campos que ahora están pegando más fuerte, licitaciones y contratación pública. Además, siempre te vemos esto muy ligada a todo lo que son las asociaciones y federaciones empresariales. Donde esté una de este tipo de temas, ahí estás tú siempre. Ismael Aznar, eres licenciado en Derecho, pero y en Geografía e Historia. Quizá no tanto como aquí el amigo Couso, que se dedica a hacer carreras, pero dos está bien. Es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, importante, desde el 2020 es director general de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es decir, no solo va a hablar, sino que también tiene la sartén por el mango en muchos de los temas de los que va a hablar. Antes ha desempeñado otros cargos relevantes dentro del Ministerio por la Transición Ecológica, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Economía y Hacienda y Ministerio de Medio Ambiente, que les vais cambiando el nombre. Esto es una cosa así, menos Economía y Hacienda. Muy interesante, y aquí esto compartes con un compañero mío de despacho, pues además
me parece muy interesante. Desde enero del 2014 al 2018 fuiste experto nacional destacado, lo que llamáis Policy Officer, responsable de aviación y cambio climático en la unidad B3, en los mercados de carbono internacionales, aviación y marítimo de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea. Como veis, esto es un pequeño resumen, pero ya esto os da una indicación. Javier, aparte, que es el que está más cerca de su casa, que la tiene ahí enfrente, que es abogado, es socio de PwC, nosotros seguimos llamando Price, ¿no? Pero bueno, España, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Ha sido director durante un tiempo de cumplimiento normativo en el sector financiero. Cuenta con una amplísima experiencia en el mercado de valores, habiendo desarrollado con anterioridad y durante 10 años distintas funciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tanto en la Dirección de Supervisión como en la Dirección de Asesoría Jurídica. José María, que somos vecinos, lo digo vecinos porque pertenece a Mutualidad de Abogacía, que a propósito patrocina esta sesión, y compartimos edificio en Serrano 9. O sea, el Colegio de Abogados de Madrid pues tiene la biblioteca, el sótano, y la primera, y la segunda y la tercera sois vosotros en la Mutualidad de la Abogacía. Es su director general de negocio y miembro del Comité Ejecutivo de Mutualidad de la Abogacía, miembro del Consejo Asesor de Multinacionales por Marca España y el Observatorio del Instituto de Gobernanza Empresarial. Previamente ocupaste distintas posiciones directivas en Telefónica, en ING, en Lloyds, que conocemos bien. Conferenciante habitual sobre temas de buen gobierno corporativo, recordar la G famosa de la ASG, asuntos públicos, reputación, experiencia cliente y liderazgo digital. Colaboras habitualmente con esta casa, con el Instituto de Empresa, con la Business School, en ESIC, con el Instituto de Gobernanza Empresarial y la Universidad Europea de Madrid, donde además fuiste el director del máster de Dirección de Comunicación y de Asuntos Públicos. A Severiano no le he tenido que hacer resumen, porque me lo ha enviado muy resumido ya. Muy resumido. Severiano, o Seve, que estábamos hablando esta mañana, Severiano Solana, esto es licenciado en Económicas y MBA por el Instituto de Empresa, o sea que estás en tu casa también. Desde marzo del 2021 es director de Estrategia y Seguimiento de la Sostenibilidad de CaixaBank, que es una entidad que todos conocemos y apreciamos. Más de 20 años de experiencia en servicios financieros, tanto en banca minorista como en ámbitos corporativos, y me consta que has trabajado en bastantes proyectos relacionados con el diseño de estrategia y productos en el ámbito de sostenibilidad. A ti te lo voy a hacer más pequeño. José Ramón, somos muy amigos, nos conocemos desde que teníamos yo tengo alguna edad, pantalón corto. Es abogado, socio y director corporativo de Cecamagán Abogados. Es uno de los despachos que va a pegar y está pegando muy fuerte dentro del mercado español. Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología y en Historia. No sé si estás cursando ahora otra carrera, pero vamos, eso me lo dice. Pero también tiene másters en Gestión Financiera, en el INSEAD, en la Universidad Complutense y el PDG en el IES. Todos le conocéis, sobre todo los del sector financiero. Es un abogado con una enorme experiencia en el sector financiero, como especialista en derecho bancario, procesal, hipotecario y concursal, y yo creo que le das a todo. Le das a todo esto. José Ramón tiene una cabeza muy bien amueblada. Es profesor de Derecho Mercantil en la Complutense y es presidente de nuestra exitosa sección de Derecho Bancario del Colegio de la Abogacía de Madrid. Yo, en nombre del colegio, quiero reiterar el agradecimiento a todos ustedes, a vosotros, a ti, José Ramón, por estar, sobre todo hoy, aquí en un día más propicio más propio
de un clima sahariano. Esto que nos va a costar salir luego de este edificio, esto a las 2:30, yo ya me lo estoy barruntando. The floor is yours. Muchísimas gracias, Manolo. Tengo que empezar por el capítulo de agradecimientos. Como tenemos hasta las 2 más menos, voy a hablar lo menos posible, porque lo interesante es que escuchéis a todos los magníficos ponentes que de esta mesa redonda. En primer lugar, tengo que dar gracias y la enhorabuena a Instituto Empresa, si me está oyendo, porque estas instalaciones ya es la primera vez que vengo y realmente son soberbias, espectaculares. Un poquito difícil entrar, pero cuando entras ya, como decía Manolo, pues está muy bien, no se nota el cambio climático, pero realmente sorprendentes y maravillosos. Así que enhorabuena por mi parte. Enhorabuena, Olga, admiradísima. Vamos, como que no, estamos todos encantados de que estés y gracias por tu presentación. Por supuesto, gracias a Manolo. Y gracias a Manolo por tu cariñosa presentación de todos. Y, ¿qué te voy a decir? Gracias, Manolo. Y sobre todo gracias a la Junta del Colegio, que ha conseguido que en esta semana todo el mundo hable del Colegio de Abogacía de Madrid, ha conseguido que toda la abogacía española esté representada y se vea representada en esta festividad, en esta conmemoración, 425 años de un colegio profesional y el colegio profesional más grande de Europa, pues no es poca cosa, la verdad. Y además dar las gracias también porque todos los patrocinadores y también gracias al tirón que tiene el Colegio de Abogacía de Madrid, han permitido que disfrutemos todos los colegiados y todas las personas que han querido asistir gratuitamente a los eventos, y son un montón de eventos. O sea, como decía Manuel antes, yo creo que Peñanillo te lo tenías que dejar puesto toda la semana porque habéis estado en todo tipo de actos, ¿no? Y sobre todo quiero darle enhorabuena por el emotivo acto que tuve la suerte de asistir el lunes. El lunes por la mañana en el Teatro Real, que tuvo además una trascendencia no solo mediática, sino también en redes, etcétera, y que fue energizante. Creo, se citaba ayer en otro acto que ha habido dos momentos en que toda la profesión se ha sentido unida y representada, y me estoy refiriendo al acto de la jura de 325 colegiados en el Teatro Real, con la asistencia y presidencia de Su Majestad el Rey, que realmente fue un acto magnífico, en el que estaban el presidente del Gobierno, el señor Aznar, el señor González, estaba el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo, estaba la abogacía, la ministra de Justicia, etcétera, 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 ¿no? Creo que fue un acto magnífico, de verdad, en el que todo el mundo vio a Su Majestad el Rey, el jefe del Estado, como el representante que tenemos del Estado de Derecho, y la abogacía está para eso, para defender, para cumplir con el mandato constitucional, artículo 24 de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente comentarlo para quienes no lo hayáis podido hacer, intentar verlo. Aparte también hizo el decano un magnífico discurso, en mi opinión, pero oye, por supuesto, Su Majestad el Rey. Y luego la suerte que tienen 325 personas, que yo cuando me colegié y firmé allí, y me dejé el papel del Estado, la póliza, etcétera, no, pues juraron la Constitución, en presencia de Su Majestad el Rey, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Supremo, y decían, oye, chavales, que esto no pasa una vez en la vida y cada 425 años como mínimo. Pero realmente fue un acto muy bonito y muy emotivo. Y debo decir unas palabras respecto de Manolo, porque sería injusto no hablar de Manolo. Pues somos amigos, pero también hay que decir quién es Manolo. Joder, yo creo que lo conoce todo el mundo. Voy a ser muy sintético. Manuel Martín, Manolo, para los que somos muy amigos de hace muchísimos años, aparte de una persona extraordinaria en calidad humana, que creo que es lo más importante siempre, es socio en Gómez Acebo y Pombo y fue socio director durante 15 años, ¿no? De 2001 a 2015, y ahora es miembro del Consejo de Administración del despacho, ¿no? Los grandísimos despachos de España, ¿no? Especialista en Derecho Mercantil en M&A, consejero asesor de distintos consejos de administración, especialista además en los ámbitos del sector de distribución, alimentación, bebidas, automoción, etcétera, etcétera, etcétera. Es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, tuvo una beca de las del Ministerio de Educación de sus tiempos para estudiar en la London School of Economics and Political Science, y ahora es miembro de la Junta del Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y presidente de la Comisión de Deontología. Mejor socio director del año en 2015 y un montón de cosas más. Autor de un montón de artículos, etcétera, y con la Fundación Fernando Pombo, que realmente también lo tengo que decir, que es una labor magnífica la que desarrolláis. Dicho todo esto, he consumido 4 minutos. El tema está puesto en suerte, las presentaciones están hechas. Habíamos pensado que, y también tengo que decir, José María Palomares posiblemente se tendría que ausentar un poquito antes de que terminemos por una agenda ineludible, además cuando tengas que irte, por favor, José María, le excusamos todos, por supuesto, y te agradecemos tu presencia. Creo que hemos que empezar con el director general del Ministerio, Ismael.
dándonos una semblanza de cómo lo veis desde la sartén por el mango, como decía Manolo. Bueno, muy bien, no sé si la sartén por el mango, esto cada vez adquiere más complejidad y creo que hay muchas sartenes, muchos mangos y bueno, cada uno jugamos nuestro papel, ¿no? No me quiero extender mucho en la intervención inicial porque vamos justitos de tiempo y creo que es más interesante el debate, pero por apuntar algunas ideas de cómo vemos desde el Ministerio la agenda en temas de sostenibilidad, en temas ambientales. Como sabéis, quienes estáis participando, estáis involucrados en temas de ESG, de sostenibilidad, de derecho del medio ambiente, tenemos una agenda muy potente a todos los niveles, ¿no? Esto venía siendo así ya desde 2018-2019. El programa nosotros desde la Administración, el programa del Gobierno nos marca evidentemente la agenda, pero claramente con la creación de una vicepresidencia de transición ecológica y con un programa de desarrollos de políticas, medidas, normativa muy ambicioso, pues estamos ahora mismo con una agenda muy cargada, ¿no? Pero no solamente es a nivel nacional, sabéis de sobra que a nivel europeo la Comisión Europea ha hecho del Green Deal su programa de gobierno para este colegio de comisarios. Y eso está marcando la agenda también a nivel europeo, las políticas de la Unión Europea y una serie de desarrollos normativos que también nos están condicionando tremendamente y dándonos mucho trabajo y dándoslo, yo creo, a todos los que trabajáis en estos temas. Y por si fuera poco, cuando ha llegado el COVID, que evidentemente pues, también ha condicionado mucho la acción de la Administración en los últimos 2 años y sobre todo las medidas de reacción, de salida de la crisis económica provocada por la COVID, en lugar de suponer esto un freno, un paso atrás, casi ha servido para redoblar esfuerzos, ¿no? Y cuando la Comisión Europea, cuando se ha negociado con la Comisión Europea el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el acceso a los fondos Next Generation, las condiciones han sido avanzar en la implementación de reformas en las líneas de la transición ecológica y transición digital, por tanto, todavía mayor preeminencia en la agenda. Esa sería la primera idea que querría trasladar, ¿no? La importancia, el peso que tiene la agenda pública hoy en día y que lo vivimos desde el Ministerio quizá, por ser gráfico, antes éramos un ministerio que teníamos que ir dando la lata a otros ministerios para que se tomaran medidas para avanzar y ahora casi nos pasa al revés. Los otros ministerios nos preguntan a nosotros ¿y cómo enfocamos la fiscalidad? ¿Qué hacemos con el transporte? Y demás, ¿no? Y eso yo creo que es muy gráfico cómo han cambiado las tornas en los últimos años. Por tanto, lo primero, peso en la agenda. Lo segundo, y muy vinculado a esto, y ya lo he anticipado, un volumen de desarrollo normativo muy relevante. Desde el Ministerio, una de las primeras medidas que adoptó, una de las primeras normas que adoptó el Gobierno como proyecto de ley cuando se superaron las etapas de mayor urgencia, de mayor emergencia de la crisis del COVID, fue la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se venía trabajando ya en la legislatura pasada. Hemos aprobado también una Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que supone un cambio importante en la gestión de residuos y en el despliegue de la economía circular. Ley que además viene acompañada, esto además es parte que me corresponde como director general, de un abanico de reales decretos. Hemos aprobado 6 reales decretos en materia de residuos. Estamos trabajando en un 7º, que es el de envases y residuos de envases. Por tanto, una carga normativa también importante, que también, de nuevo, se refleja a nivel comunitario. Tenemos el paquete Fit for 55 en materia de cambio climático, que está ultimando su tramitación, ahora su negociación en el Consejo, pero a continuación viene una serie de normas en materia ambiental, desde la revisión de la Directiva de emisiones industriales, que está ya en marcha, a una nueva, ya no directiva, sino va a ser un reglamento en materia de residuos de envases, revisión de la normativa de productos químicos, de calidad del aire. La agenda es tremenda y además vemos en el horizonte que la vamos a padecer en el ejercicio de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, con lo cual vamos a jugar también un papel importante en el Consejo en impulsar toda esta agenda. Como digo, pues peso en la agenda, gran volumen de normativa y yo añadiría, y creo que es relevante para quienes ejercen la abogacía, complejidad creciente. Antes hablaba Manolo de que bueno, pues todos ya llevamos el ESG, la sostenibilidad tatuada en la frente, pero no todo el mundo sabe los detalles, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que tenemos que pasar precisamente de las grandes líneas a los detalles y a la complejidad de esos detalles.
ya no es solamente la neutralidad en carbono, la descarbonización o el paradigma de la economía circular, sino que hay que ver eso cómo se concreta, y no solamente cómo se concreta, sino que hay que ver las zonas grises y cómo interactúan una normativa con otra y unos elementos con otros. ¿Son buenos los biocombustibles o es buena la biomasa? Pues bueno, depende. Hay que descarbonizar, pero hay que ver también aspectos relacionados con los usos del suelo o con las emisiones de partículas de la biomasa que nos pueden suponer incumplimientos en materia de calidad del aire. ¿Son buenas las renovables? Pues claro, en principio sí, evidentemente, ¿no? para descarbonizar, pero oye, tenemos ahora mismo también la controversia entre despliegue de renovables e impactos en biodiversidad, y eso también lo vemos mucho en el Ministerio, en particular en las evaluaciones de impacto ambiental, cómo interactúa la normativa de energía con la de protección de espacios naturales o especies. O los combustibles a partir de residuos, ¿no? Por poner otro ejemplo, que pueden ser una buena alternativa para la gestión de los residuos y también para la descarbonización, pero que también hay que ver también en qué medida se ajustan, qué residuos, en qué condiciones, a la jerarquía de residuos, en fin, hay que ir entrando ya en la letra pequeña de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto para los próximos años. Muchísimas gracias, Ismael. Creo que no se puede decir menos, más en menos tiempo. Lo he dicho al revés. Muchísimas gracias. Ahí tenéis trabajo, tenéis curro. Desde la abogacía, Toté, adelante. Ahí mismo su curro. Ay, ¿me oís bien? Me oigo como muy alto. Pues el mismo curro de Ismael viene a los despachos, lógicamente. Y bueno, y cogiendo un poco tus últimas palabras, primeramente la normativa que has marcado, ¿no? Revisión. Es verdad, yo al final cuando me preguntan la sostenibilidad, el medio ambiente, yo lo tengo que fijar un poco en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia y en mi carrera profesional. Y la verdad es que hay un dato que creo que es muy ilustrativo, que es que cuando yo hago la tesis doctoral fuera de medio ambiente y sostenibilidad y vengo a Madrid, voy a decir edades, pero corría el año 2000, 1999, pues la verdad es que había muy pocos despachos que en verdad tenían un departamento de medio ambiente y a sostenibilidad tenías que explicar un poco el concepto. Es decir que, aquí es verdad que el de Manuel sí, porque es un gran despacho, pero muy poquitos, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, pues en cualquier operación de compraventa, en cualquier tipo de, pues una cementera, por ejemplo, o en cualquier tipo de transacción financiera, pues siempre era la última la que hablaba, la de medio ambiente, y si no había tiempo como que, y las contingencias, casi que no había contingencias que pudiera poner en peligro la operación, y que bueno, la de medio ambiente siempre daba una pereza impresionante, os estoy hablando del año 2000. Bueno, pues poco a poco he visto cómo mi protagonismo se ha ido, incrementando, pero a unos niveles impresionantes. Ahora una operación por razones medioambientales, por razones de sostenibilidad se te cae. Una contingencia de un suelo contaminado, una contingencia de emisiones, de vertidos que una depuradora no puede limpiar el vertido, esa operación pues ya se pone muy en duda, y más si la contingencia es insalvable. Con esto, y me voy un poco a lo que ha dicho Ismael, es verdad que en muy pocos años, en 20 años, el desarrollo ha sido brutal, pero brutal. Y yo creo que, igual Ismael, porque ya nos conocemos de hace muchos años, él en la administración, yo en el despacho, está de acuerdo. Para mí, un poco el punto de inflexión, desde luego los abogados empezamos a prestar nuestros servicios, y sobre todo en materia medioambiental, lógicamente por la legislación. Es decir, la legislación hace que nuestros clientes tengan que cumplir unos condicionados, unos requerimientos medioambientales, y entonces ahí vienen a los despachos para que les ayudemos en ese cumplimiento. Pues bien, la verdad es que el término sostenibilidad, ¿no?, que es desarrollo económico, medio ambiente, es de 1992 y aparece en la Cumbre de Naciones Unidas de la Tierra, donde dice, oye, no comprometamos los recursos naturales por un desarrollo económico descontrolado y que solo mire el desarrollo. Medio ambiente, crecimiento económico son dos caras de la misma moneda, hay que integrarlo. Ahí viene el término de sostenibilidad. Y las primeras normativas que vienen de la Unión Europea, que miran un poco el término de sostenibilidad, sobre todo a los clientes del despacho, para mí fue la IPPC. Es decir, fue una normativa que ya es horizontal, ya coge lo que son las instalaciones industriales como
como las instalaciones o las compañías que son más contaminantes, me refiero a procesos, pues no sé, químicos, procesos siderúrgicos, tal, y ya la mira como una caja negra. Vamos a poner condiciones a toda esta, y no solo requisitos legales, sino técnicos, incluso requisitos sociales, etcétera, y vamos a ponerla para que la cumpla. A partir de ahí vienen una serie de directivas de nueva generación, horizontales, que en España se transponen y siempre por 17 comunidades autónomas, es decir, que cada comunidad autónoma encima tiene su normativa y cada comunidad autónoma que quiere ir un poco más allá cuando se trata de legislación, empieza a reclasificar sus instalaciones de mayor o menor contaminante y a partir de ahí empieza a crear títulos ambientales, autorización, licencia, comunicación y el trabajo de los abogados empieza a aumentar considerablemente. Ahí ya en cualquier call o conference call ya me tenían un poquito más en cuenta, porque ya había mucho condicionado y mucho requerimiento que cumplir. Y ya una vez pasamos este paso, ¿no? Esta fase, ya empieza esa sostenibilidad, economía, medio ambiente, le metemos ya la responsabilidad social corporativa e incluso derechos humanos. Y ya empiezan, aunque también son términos, ojo, de los 70 y de los 80, en cuanto que se crean, pero ya empieza regulatoriamente a las primeras normas que hablan de, que nos hablarán aquí, del informe no financiero, de la financiación sostenible de la taxonomía, de las entidades bancarias, ojo, tenéis que ser transparentes en donde invertís, con lo cual que sean criterios sostenibles, etcétera. Y entonces ya el trabajo de los abogados se amplía considerablemente. Entonces, dicho esto, y ahora vamos en plena ebullición. Yo, si alguien está aquí diciendo quiere hacer un máster y tal, la verdad es que sostenibilidad medio ambiente se lo aconsejo 100%, porque a Manuel que ha dicho, uno de los retos el talento. El talento y otro, ¿por qué? Y ha sido Ismael, porque es muy compleja la normativa. Derechos de emisiones. Es decir, cuando a un compañero, no te digo a un cliente, le hablas del mercado de carbono, que puedes contaminar, pero para contaminar me tienes que dar un crédito de carbono y entonces eso es una tonelada de CO2. Pues bueno, ahora ya estamos habituados en el 2005 porque es una manera de regular que no estaba en nuestro derecho, un mercado, una bolsa. Pues quien dice eso dice el REACH, sustancias químicas también. ¿Os habéis dado cuenta que Ismael ha dicho estamos revisando de lo que venía del 2000? ¿Para qué? Para en el 2022 pues ya estamos en otro momento, no estamos solo en sostenibilidad, estamos en social corporativa, estamos en economía circular, estamos en medidas de eficientes, estamos en medidas de ahorro, ya estamos en una fase, bueno, que ya, vamos, ni en mis mejores inicios creía que iba a llegar, la verdad, porque la regulación, mira lo que ha dicho Ismael en muy poco tiempo y se ha dejado la mitad, creo yo, porque nos tiene totalmente. Y otra cosa muy importante que ha dicho, y lo vemos también en el colegio, los despachos de abogados, y lo ha dicho Manuel también, grupos multidisciplinares. Para mí el reto es talento, que venga preparado. Por otra parte, medio ambiente y sostenibilidad, no solo tienes que conocer leyes, tienes que ver las tripas, tienes que ver en verdad los procesos, tienes que ver por qué esta medida es buena para este, pero para este lo matas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una negociación continua, en parte con el Ministerio, porque no todo vale para los mismos, ¿no? Y equipos, desde luego, multidisciplinares, liderados, yo creo, ¿no?, con gente más de regulatorio, más que tenemos esta experiencia de 20 años en el mundo, pero desde luego si hoy un financiero, un tributario, incluso abogado generalista no sabe de sostenibilidad, no sabe de, pues chico, ¿dónde has estado? ¿Sabes? Así que con esto acabo. Muchísimas gracias, Toti. La verdad es que es una visión desde la experiencia, a pesar de la juventud, de la experiencia desde hace muchos años. Hay una cuestión que me gustaría destacar de lo que estás contando. Parece que el derecho cada vez está más impregnado del conocimiento técnico, lo cual siempre ha existido, pero es que ahora para hacer determinadas actividades profesionales, lo hablamos el otro día, el lunes tenemos autopublicidad ahora en la sección de Derecho Bancario, una mesa sobre criptoactivos, que la hicimos en el Congreso Bancario, pero es que ahora hay que saber tecnología para saber lo que de criptoactivos. O sea, no puedes, si no entiendes la tecnología no sabes, ¿no? Y
en materia de sostenibilidad, medio ambiente, vamos, es absolutamente clarísimo. Muchas gracias. Vamos a pasar a Sebe, querido amigo. Sebe, un honor que vuelvas a estar en el colegio. La verdad es que Sebe es una también magnífico profesional, magnífica persona. Déjame que te lo diga nuevamente. Gracias, CaixaBank, que siempre estáis ahí cuando os llamamos y es un honor estar contigo. Y ahora nos vas a contar qué hacéis en las entidades financieras, que es mucho más de lo que puede pensarse. Gracias, Voy a intentar resumirlo, pero oye, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al colegio, y yo creo que jornadas como estas seguro que ayudan muchísimo a entender por dónde va todo este proceso de cambio, ¿no? Estamos viviendo, yo creo, un momento disruptivo de cambio a nivel de toda la economía, no solamente el sistema financiero. Yo creo que en cualquier hábito habitual pues introducimos elementos de sostenibilidad, pues para comprar un producto, para ver qué servicio estoy contratando, lo metemos ya como una variable habitual, ¿no? En este momento de cambio y en este proceso de cambio, las entidades financieras, la verdad es que nos ha tocado jugar un papel un tanto de distribuidor, desde el momento en que jugamos en ese mercado de capitales y somos capaces de poder alocar un poco los capitales en diversas actividades más relacionadas o menos con el mundo de la sostenibilidad. ¿Qué estamos haciendo en las entidades financieras en este momento? Te puedo contar lo que estamos haciendo en CaixaBank. Calculo que prácticamente cualquiera de mis colegas diría que es algo muy parecido, muy parecido. Primero, formar mucho a nuestra gente, porque el cambio que se está produciendo no es intuitivo. Como hemos comentado, hay un elemento regulador tremendo y la gente no viene con el conocimiento. Es decir, de esto hemos empezado a hablar relativamente hace poco y tenemos que ser capaces de formar a nuestros equipos para que den posteriormente un asesoramiento de calidad en este ámbito. Por tanto, primero la comunicación interna, la formación interna, indispensable, si no, no eres capaz de transformar. Segundo, todo este cambio, y en eso hemos hablado ya algo del regulatorio, viene acompañado de un montón de datos que hasta ahora no teníamos que recoger. Cuando hablábamos con una empresa, pues le pedíamos cuáles eran sus ventas, cuál era el EBITDA que habían tenido el año pasado, etcétera. Y ahora hablamos con las empresas y les pedimos también que nos den las emisiones de CO2 del proyecto que estamos financiando o que nos digan elementos vinculados a su actividad sostenible desde el punto de vista social, que tampoco eran elementos que tuviéramos en el discurso comercial. Y todos esos datos tenemos que ser capaces de recogerlos, llevarlos a nuestros sistemas y combinarlos con todos los datos financieros. El otro día, hablando con algún compañero, decíamos, bueno, es que todo el set de información financiera llevamos construyéndolo, pues no sé, 20 años, desde que empezamos a informatizar todos los procesos y a recabar toda esa cantidad de información y sin embargo, en el tema de sostenibilidad estamos construyendo a marchas forzadas, muy motivados por el cambio regulatorio y por dar cuentas de qué estamos haciendo, pero en un periodo de 5 años, y en el que muchas veces nos encontramos también que cuando hablamos con los clientes tampoco son capaces de facilitarnos toda la información, porque también para ellos este proceso es nuevo. Con lo cual, bueno, tiene su complejidad, es como un tren que se pone en marcha y en el que vamos subiéndonos un poco y vamos enganchándonos todos. Comentaba, por tanto, formación interna, comentaba el tema de todo el cambio en tecnología para construir ese set de datos, pero consideramos que los dos elementos más importantes tienen que ver con la labor de comunicación hacia afuera. Y te pongo algunos casos. Mundo Pymes. Esta transformación, o somos capaces de acompañarles en ese proceso de cambio o no va a funcionar, porque además estamos en un país en el que el 98% de las empresas son pymes. Entonces, yo creo que las grandes, más o menos, ya entienden cómo va el cambio y de alguna manera están adaptándose, fijando metas, estableciendo retos. El mundo de las pequeñas empresas todavía no está tan cerca y tenemos que ser capaces de subirles en este proceso, porque si no, la transformación a nivel país va a ser imposible de hacer. Y ahí hay una labor de comunicación, de divulgación, de que sepan ver todas esas oportunidades que puede estar generándose en este proceso de cambio. Y el mundo de divulgación con los clientes.
Y te pongo un caso también para ejemplificar. A partir del mes de agosto, todas las entidades financieras, en virtud de normativa, SFDR, vamos a tener que empezar a preguntar a nuestros clientes en los test de idoneidad cuando vayan a contratar un fondo o un plan de pensiones, es decir, tampoco una operación financieramente compleja, vamos a empezar a preguntarles por sostenibilidad. Y vamos a empezar a preguntar a esos clientes cómo quieren que su cartera de fondos y planes se adapte a elementos de sostenibilidad y en función de eso construir la oferta que les vamos a poder ofrecer de productos. Claro, eso está muy bien desde el punto de vista de que el cliente tiene una enorme transparencia y va a tener muchos datos que le vamos a poder dar en materia de sostenibilidad, pero eso también lleva una responsabilidad por parte del cliente, una responsabilidad de elegir. Y ante esa elección también tenemos que ser capaces de ayudarles con información y formación suficiente para que tomen las decisiones en función de lo que ellos consideren que tienen que estar haciendo, ¿no? O sea que un proceso de transformación muy amplio. Pues muchísimas gracias, Sebe. Yo aquí saco, si me permites, unas conclusiones muy rápidas. Hay riesgos, evidentemente, climáticos, que todas las entidades bancarias también los tienen, ¿no? Riesgos en sí mismo, pero hay riesgos de transición, ¿no? O sea, el modelo cambia, el paradigma cambia, hay que cambiarlo y hay que financiarlo. Sin duda. Entonces, el ser sostenible va a haber que financiarlo. Sin duda. No podemos esperar que la empresa se coloque en la posición ya ideal. Eso lleva un tránsito, hay que acompañar y hay que entender por parte de todos que eso lleva su tiempo y lleva su transformación. Tenemos que estar acompañando esa transformación. Y el supervisor regulador, sobre todo, ¿no? Las autoridades bancarias europeas, entiendo que os van a demandar más capital a las entidades bancarias en el caso de que financiéis proyectos no sostenibles, ¿no? Y si financiáis proyectos sostenibles, ESG, etcétera, os demandarán menos capital. O sea, sois el brazo ejecutor o en la cadena, de alguna manera, de las políticas medioambientales de la Unión Europea. Este año hemos tenido los primeros stress test climáticos. Se avisó que no iban a tener impacto en capital en este año. Pero el stress test lo vamos a seguir haciendo. Los próximos años habrá nuevos. Y ya, bueno, cuando te avisan que este no tiene impacto, es muy probable que en algún momento nos empecemos a encontrar con ese tipo de situaciones. O sea, perdóname, si compro una vivienda que tiene una calificación energética terrible, malísima, la G, no sé si es la peor, la que sea, ¿me vais a cobrar más interés que si compro una casa que tiene calificación energética A? Puede que lleguemos a ese punto más adelante, pero te digo, no te compres la G porque vas a pagar un recibo de luz terrible. Ya, bueno. Y a todo caso, ya lo pago, ¿eh? No, a todo caso, lo que tenemos que plantearnos cuando veamos ese tipo de situaciones es, oye, posiblemente esta casa necesita una reforma que te lleve a que sea más eficiente, a que subas tu calificación energética y en ese momento sea esa conversación la que tenemos que tener con el cliente. Más que te premio tal, sino, oye, esto desde el punto de vista económico te va a suponer un coste que lo podemos transformar en emisiones de CO2 o demás, pero va al bolsillo. Entonces, posiblemente tenga mucho más sentido asesorarle sobre una reforma de esa vivienda en el momento que la compra. Vale, creo que nos ha quedado claro a todos la idea, ya cuando la aterrizas con lo de la vivienda ya lo vemos todo claro. Imagínate la empresa. Muchísimas gracias, Sebe. José María, gracias también a la Mutualidad por estar. Cuando hablamos y preparamos también la jornada, hablabais de que ya se lleva desde hace mucho tiempo por parte de la Mutualidad estando en el mundo de la sostenibilidad medioambiental, etcétera. Vosotros manejáis los ahorros de muchos abogados, muchísimos abogados, y como corporación tan cercana, hasta físicamente, ¿no? Como decía Manuel, a la abogacía, os preocupa la sostenibilidad, etcétera. Cuéntanos, por favor, además también como inversores, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Creo que lo primero que toca es felicitar a todos los colegiados y colegiadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por este aniversario, 425 años, no se cumplen todos los días, así que empecemos por ahí. Nosotros desde la Mutualidad de la Abogacía, claro, no tenemos una historia tan larga, es decir, no tenemos 425 años de historia, pero tenemos casi 75, de hecho los cumplimos el año que viene, a ver si nuestra celebración está a este nivel. Pero saco a colación este punto porque cuando ya la institución, la Mutualidad de la Abogacía nació hace casi 75 años, lo hizo sin saberlo,
basado en una serie de principios que son inherentes precisamente a la sostenibilidad. Fijaos que nosotros a lo que nos dedicamos fundamentalmente es a la previsión social, ¿no? Gestionar la previsión social de los profesionales del derecho, para que cuando llegue el momento de la jubilación, pues efectivamente lo puedan hacer en unas condiciones dignas, ¿no? Y en función de la planificación financiera que cada uno haya podido desarrollar. Eso fue mucho antes de que existiera la seguridad social en nuestro país. Así que fijaos qué pioneros hemos podido llegar a ser, bueno, los que lo hicieron, lógicamente, por ejemplo, en referencia a algunos de los objetivos de desarrollo sostenibles que hablan precisamente de estos puntos. Claro, a estas alturas del debate es difícil aportar algo bueno, pero escuchando a Severiano estaba pensando, digo, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra modestia, desde la Mutualidad de la Abogacía, como institución aseguradora financiera? Nosotros pues, gestionamos alrededor de 10.000 millones de euros de los mutualistas, de los profesionales del derecho para esa previsión social. Y enseguida llegamos un poco a la conclusión de que somos agentes de cambio, dicho con toda la humildad, ¿no? Pero creo que tenemos un impacto decisivo en muchos de los grupos de interés de la propia Mutualidad de la Abogacía, empezando por los propios empleados, que esto me ha venido a la cabeza cuando te estaba escuchando, Severiano. Nosotros hace un par de años decidimos formar al 100% de los profesionales de nuestra institución en los objetivos de desarrollo sostenible, porque queríamos involucrarles, queríamos decidir juntos hacia dónde queríamos ir en nuestra estrategia de sostenibilidad, y difícilmente podemos decidir juntos si no hay al menos un conocimiento razonablemente detallado, razonablemente profundo de lo que estamos hablando. Por tanto, pues yo podría decir que ahora mismo el 100% de los profesionales de la Mutualidad de la Abogacía son ya embajadores del mundo de la sostenibilidad. Pero trabajamos también con otros muchos grupos de interés. Desde la perspectiva de los mutualistas, que era donde quería llegar a parar, creo, con tu pregunta, bueno, pues yo creo que pueden estar orgullosos con su dinero, con sus ahorros. Se está generando cambio. Claro, cuando nuestro director de inversiones mobiliarias o nuestro director de inversiones inmobiliarias va a colocar el dinero de nuestros mutualistas para, lógicamente, obtener la necesaria rentabilidad que luego devolvemos a nuestros mutualistas, ¿no? En forma de rentas o de determinadas prestaciones, lo están haciendo ya utilizando criterios de sostenibilidad. Es decir, estamos priorizando inversiones en, digamos, de características claras vinculadas a la sostenibilidad. Eso está haciendo, lógicamente, que estemos dando mucho más recorrido a quienes ya están decidiendo también hacer el cambio. Y estaba pensando ahora mismo no solo en las inversiones financieras que nos pueden venir en la cabeza. La Mutualidad de la Abogacía pues, tiene también pues, un parque de inmuebles importante, ¿no? Invertimos precisamente en inmuebles que tienen la máxima calificación energética o que están dispuestos a hacer los ajustes necesarios para ir en esa línea. Otro colectivo con el que estamos trabajando muy recientemente, además tengo que decir que ha sido de los últimos que hemos incorporado en nuestra estrategia de sostenibilidad, son nuestros propios proveedores. No sé quién decía que ahora estamos pasando el cuestionario, me parece que lo decías tú, ¿no, Manuel? El cuestionario, bueno, pues nosotros a nuestros proveedores les estamos pidiendo compromisos específicos en materia de sostenibilidad, pero no solo les estamos exigiendo, estamos además reconociendo públicamente a aquellos partners que lo están haciendo razonablemente bien. Estamos trabajando también con los colegios de abogados. Antes mencionabas que hay mucha gente que dice saber de sostenibilidad y de buen gobierno. Bueno, lo importante es que son temas que están encima de la mesa y que la gente está deseando formarse, ¿no? Y desarrollarse en esta materia. Nosotros desde la Mutualidad de la Abogacía hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno, que busca formar en aspectos vinculados con el buen gobierno corporativo, pero también en sostenibilidad, precisamente a los miembros de las juntas de gobierno de los colegios. Ya han pasado 25 colegios por este programa, y también a los directores generales y a los gerentes de los colegios, otros 25 colegios que han pasado por ahí, y digamos les estamos poniendo a su disposición desde luego el conocimiento y la información necesaria para que ellos puedan desarrollar también sus estrategias en materia de sostenibilidad. Así que, digamos, por no extenderme mucho más, pues creo que sí, que podemos concluir como empezaba. Nos vemos como verdaderos agentes de cambio en esta historia. Nos lo creemos porque llevamos 75 años ejerciéndolo, es verdad, de una manera poco quizás organizada y poco explícita.
lo hemos ido explicitando mucho más en los últimos años. Creemos que somos una buena referencia y que bueno, podemos decir que tenemos unas buenas prácticas, pero de lo que más orgullosos estamos es que estamos acompañando, impulsando a otros colectivos que quizás están menos sensibilizados pues, en ese camino. Muchas gracias, José María. La verdad es que también enhorabuena por tu intervención. Como sé que tienes prisa, me vais a permitir que le haga dos preguntas al hilo de lo que has contado muy rápidamente, ¿no? Nos olvidamos de la S y la G cuando hablamos de ESG, ¿no? ¿Qué pasa con la S y la G? ¿También se hace algo desde la mutualidad ahí? Bueno, nosotros es que precisamente es donde tenemos, digamos, mayor capacidad. Fijaos, cuando yo os contaba la historia de la mutualidad de la abogacía y su, como decir, su ambición y su propósito de ser la entidad preferente, ¿no?, de previsión social de los profesionales del derecho, claro, estamos especialmente enfocados en la S, ¿no?, del impacto social, y os podría contar muchísimas otras iniciativas que desarrollamos en el ámbito social. Cuando comentábamos esto previamente, antes preparando esta conversación, no era tanto por poner de manifiesto lo que nosotros, digamos, hacemos razonablemente bien o regular, sino para llamar la atención a las personas que nos están escuchando, que quizás a lo mejor pues, se están acercando al mundo ESG, no sé si por primera vez, pero digamos, pues en sus primeros inicios, intentar hacerles reflexionar que esto de la sostenibilidad no tiene solo que ver con el aspecto del impacto climático, ¿no?, todo el aspecto medioambiental, la E de environment, ¿no?, sino que hay muchos otros aspectos en los que podemos trabajar. Y pensando en este colectivo, en el colectivo de los profesionales del derecho, y desde la imprudencia que supone que alguien que no es abogado haga esta reflexión, creo que hay un grandísimo recorrido precisamente en este colectivo profesional para que demuestren todo su potencial alrededor de la S y también de la G. En materia de gobernanza, bueno, los retos son tremendos. Aquí hay dos grandísimos expertos que ya lo han manifestado, pues sencillamente lo que quería era llamar esa atención, porque muchas veces en la opinión pública y a veces incluso la opinión pública razonablemente informada, nos concentramos demasiado en el aspecto puramente medioambiental, que es fundamental, pero están esos otros dos aspectos. Y una última cuestión, y para mí es un poco incómodo, y cualquiera también pueda responder. ¿Cómo distinguimos al que hace el greenwashing del que de verdad se lo cree? El que de verdad se cree empresa, colectivo, despacho. Pues fíjate, yo creo que hay muchas maneras de poderlo medir, pero lo más importante y fundamental es entender cómo está enfocando la sostenibilidad en su organización, si hablamos de organizaciones. Cuando realmente se están produciendo cambios profundos en la forma de hacer el negocio, en la redefinición de los procesos, en la redefinición de las políticas, en la redefinición incluso de los indicadores. Severiano nos hablaba también de la profusión de indicadores que tenemos y que como consecuencia de eso los cambios se producen y se mejora el impacto en cualquiera de los tres ámbitos que estamos hablando, nos daremos cuenta de que efectivamente estamos ante una organización que está haciendo verdaderamente sus deberes. Cuando lo que vemos son organizaciones que afrontan el mundo de la sostenibilidad, digamos, de manera completamente lateral y muy enfocado en la comunicación, que todos vaya por delante, lógicamente tenemos que poner foco también en comunicar lo que estamos haciendo, pues hay grandes posibilidades de que esto sea un greenwashing. En el fondo no hay más que mirar a qué grupos de interés se están involucrando, si hay un proceso de co-creación y realmente se están haciendo cambios profundos a un nivel estratégico. Pues muchísimas gracias, José María. Y disculparme, como tenía que marchar un poquito antes, José María. Pues era la excusa perfecta para poder... Javier, gracias nuevamente por venir al colegio, tu casa, y desde la atalaya que es realmente física, ¿no? La Torre Price, que bueno, está aquí. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias al colegio. La verdad es que, como soy el último, pues la verdad ya está prácticamente todo dicho o apuntado, ¿no? Yo creo que, en fin, la verdad es que suscribo totalmente todo lo que habéis dicho mis colegas en esta mesa, ¿no? Aquí. La visión nuestra, la misión mía también desde el despacho, ¿no? Coincido con lo que ha dicho Toté, pero bueno, partiendo de que estamos ante dos nuevos paradigmas, ¿no? La sostenibilidad y la innovación tecnológica, que los dos van juntos y que han venido para quedarse en todos los órdenes, ¿no?
pues coincido, digamos, en esa visión y el reto que supone para los abogados, el reto que tienen nuestros clientes sobre todo, ¿no? Pero los abogados, primero, pues de entender todo ese conjunto regulatorio tan complejo y ayudar al cliente a entenderlo, a trasladarlo a su negocio y a cumplir con ello, ¿no? Pero sobre todo la idea de la que yo partiría es que la sostenibilidad al final no solo está demandada por parte de la regulación, ¿no? Del legislador, de los supervisores, sino también empieza a calar en la sociedad y también a los clientes se les está demandando a las empresas, digamos, que tengan un posicionamiento desde un punto de vista de sostenibilidad como entidad y también, digamos, en cuanto a los productos, a los servicios que ofrecen a sus clientes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahí el rol del abogado, que coincido con Toté en que tiene que ser equipos multidisciplinares, dada la complejidad de las materias y también de los retos que tiene el propio cliente, ¿no? En primer lugar, es acompañar al cliente en la definición de esa estrategia, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo, digamos, tener que cumplir toda la normativa sectorial concreta que se está revisando, medioambiental, etcétera, que eso genera una problemática jurídica muy clara, y hay otra distinta, que es cumplir con todas las obligaciones formales de reporte que ya estamos empezando a ver, ¿no? Ya estamos pasando, o hemos pasado del soft law, de la responsabilidad social corporativa, a la obligación de publicar unos informes donde hay que dar una información sobre la estrategia, el posicionamiento de la compañía en materia de sostenibilidad, ¿no? De todos los factores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso, y sobre todo ya si encima estás en un sector financiero donde tienes todo un paquete de finanzas sostenibles, ¿no? Donde lo que ha buscado el legislador es apalancar el sistema financiero para que sirva, para que sea motor de cambio en toda la sociedad, en todos los negocios, en todos los sectores, porque al final es el que está influyendo ahí, ¿no? Vía inversiones, ¿no? Pues bueno, el entorno es absolutamente retador, ¿no? de estar cerca del cliente en esto, ¿no? Y a mí, y aprovechando que está Ismael, pues yo quería comentar un tema que a mí, desde luego, me parece que es relevante si termina saliendo como está proyectado, ¿no? Que es esto del régimen de la diligencia debida, ¿no? En la propuesta directiva, ¿no? Porque, claro, ahí estamos pasando como decíamos, del soft law, de la responsabilidad social corporativa, a un nuevo régimen de responsabilidad civil, a unas obligaciones específicas de las compañías del sector que sea, por encima de unos determinados volúmenes de empleados y de facturación, obligaciones de detectar impactos adversos en los derechos humanos, en cuestiones medioambientales, de mitigar y prevenir y de reportar. Es decir, que en el fondo lo que se está obligando, que en el sector financiero ya hay, digamos, una tradición, ¿no? En gestionar los riesgos, pero de lo que se está hablando es de introducir un nuevo modelo de gestión de riesgos, ¿no? Empezando por la responsabilidad de los administradores, ¿no? Del Consejo. Y bueno, o sea que a mi juicio eso va a ser revolucionario en las compañías que a lo mejor no tienen una tradición, digamos, de las funciones, de la función de cumplimiento, ¿no? Ya en muchas compañías se empieza a hablar del Chief Sustainability Officer, ¿no? O sea, es decir, ya alguien que es capaz de tener la visión transversal de todos los negocios de la compañía, de todos los procesos, para ir adaptando a toda la regulación e ilustrar y orientar la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, a mí esa propuesta directiva, por lo que implica también de cambio casi en la propia concepción de la sociedad de capital, ¿no? Porque si alteramos el deber de lealtad de los administradores, que tradicionalmente ha sido para con sus accionistas, e introducimos un deber de lealtad con la sociedad por todas estas cuestiones, con un régimen de responsabilidad civil, etcétera, pues bueno, a mí me parece revolucionario cuando menos, ¿no? O sea que, en fin. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo estando, teniendo la oportunidad de tener la administración, el director general aquí, gracias nuevamente. No sé si, parece que esto es un camino sin retorno, pero no sé si hay cuestas arriba, cuestas abajo, se pueden dar marcha atrás, la guerra de Ucrania, o sea, hasta hace poco alguien decía, ¿no? Yo no digo quién, la energía nuclear, el gas, resulta que son verdes, no sabemos si son verdes o no, se pueden dar pasos atrás. Bueno, yo creo que esto es una tendencia clara en una determinada dirección. Que puede haber dientes de sierra, pues efectivamente puede haberlos, ¿no? Pero claramente con una senda ascendente. Creo que el ejemplo de la normativa de diligencia debida es muy buen ejemplo y
creo que vamos a continuar andando en esa dirección y andando rápido, además. Hay mucha normativa, pero está cambiando muy rápido. Y va rápido porque llegamos tarde, o sea, porque quizás los años anteriores no hemos hecho lo suficiente. Hoy, que esto va a sonar quizá un poco snob, hoy desayunaba leyendo un artículo de The Guardian, no porque yo desayuné leyendo The Guardian, sino porque me lo había mandado una compañera que hablaba de un memo, de un informe que le pasaron a Jimmy Carter en los 70, advirtiendo del problema del cambio climático. Estamos hablando de los 70, ¿no? Si se hubieran tomado las medidas adecuadas en ese momento, pues a lo mejor ahora no tendríamos que correr tanto, ¿no? Y hablaba de cómo Jimmy Carter había puesto placas solares en la Casa Blanca en los 70 y luego Ronald Reagan las quitó, ¿no? Entonces, evidentemente, hay pasos adelante y pasos atrás. Y en ese momento quizá la preocupación no era tanto el cambio climático como otros fenómenos de contaminación y demás, ¿no? Pero es importante ahora avanzar rápido y en línea con lo que se comentaba antes del greenwashing, y yo creo que también la normativa de diligencia de vida va un poco en esa dirección. Ya no se trata de ese soft law de oye, vamos a ver qué podemos hacer, sino de exigir a todos que den un paso adelante, porque los cambios que necesitamos no solamente han de ser rápidos, sino que han de ser profundos y reales si honestamente queremos resolver la crisis ambiental que tenemos delante y que va a condicionar nuestro futuro, el futuro de actividades económicas y de las futuras generaciones. Y en ese sentido, también muy recientemente leía un artículo a partir de un estudio que había hecho ESADE, que decía, bueno, aquí todos estamos muy comprometidos con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático y con promover las medidas ambientales, pero nadie lo quiere pagar, nadie quiere hacer esfuerzos. Claro. Y únicamente haremos esos esfuerzos en la medida en que sean colectivos, y para que sean colectivos el papel de la regulación es importante. Porque muchos van a decir, yo no me muevo si el otro no se mueve. Pues bueno, si al final tenemos un marco normativo que nos empuja a todos a movernos, bueno, pues hay un level playing field, ¿no? Todos nos sentimos de alguna manera más cómodos y más convencidos. La guerra de Ucrania puede ser un contratiempo en determinados aspectos, pero la respuesta que se ha dado a la guerra de Ucrania a nivel europeo, por ejemplo, ha sido el paquete Repower EU con aceleremos el despliegue de renovables, vamos a facilitar la transición a un modelo energético sin emisiones. Entonces yo creo que aunque habrá tiras y aflojas, un pasito para adelante, uno para atrás, en general la línea es clara, el camino es claro hacia mayor sostenibilidad, porque bueno, pues la crisis ambiental está ahí y debemos afrontarla. Muchas gracias, Ismael. Yo voy a ser un poco malo, voy a ser un poco perverso. Y voy a preguntarle al diputado del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid que si el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid está haciendo algo en materia de sostenibilidad. Como no preparamos esas preguntas, estoy viendo al director general del colegio allí. A lo mejor Carlos ha sido nos rápido. puede dar. Ha sido rápido. Hombre, esto no me lo hagas sin avisar. Esto sin avisar, sin avisar. Carlos, ¿tienes tu información al respecto? Os he pillado. Espera, te acercan el micrófono. Disculpa, Carlos. No sé si está activo, ¿no? Sí. Pues hombre, sostenibilidad desde el colegio no ha sido nunca una prioridad porque tampoco la actividad del colegio tiene un impacto, ¿no? Como una actividad interna, ¿no? Sí, en cambio, pues debemos de pensar que tenemos una proyección y una capacidad de influencia muy importante sobre otros elementos que actúan en temas de sostenibilidad, ¿no? Al final nosotros, representando a la abogacía, somos consejeros importantes y deberíamos de centralizar sobre todo la concienciación a todos aquellos que tenemos nuestra capacidad de influencia, pero como colegio de forma interna no es una prioridad en estos momentos, pero sí, quizá debería de ser, ¿no? Pero tampoco tiene una importancia, a mi juicio, sobre el devenir de nuestro entorno, ¿no? Yo solo hablo de lo que veo en mi junta. Es verdad que tendemos a hablar siempre de ASG pensando en los temas medioambientales, no sé qué pasa. Pero hay una parte social importante que tenemos incluso en nuestro departamento, que existe desde mucho tiempo, de responsabilidad social de la abogacía, que funciona muy bien y colabora con todas las fundaciones similares que tenemos dentro de los despachos. Y es verdad que cuando llegamos, ojo, esto no es
venta de ningún tipo de qué buenos somos en la Junta. Pero cuando llegamos, como veníamos con otros criterios, sí pedimos un informe para organizar, entendíamos, mejor el colegio y con ello conseguir una mejor gobernanza. Y se hizo un proceso, bueno, y ahí también está otro de los directores, Dionisio Escuredo, ojo, que es el responsable de odontología, lo digo porque es persona importante, y se revisó todo el sistema de organización del colegio. Y por último, yo sí puedo hablar con más conocimiento de los despachos. Es muy entretenido, y les invito a hacerlo, o sea, ¿qué entendemos nosotros en los despachos por ESG, ESG o ASG? ¿Qué es lo que entendemos? Bueno, pues lo que entendemos está traducido en los informes, en estado de información no financiera, que estamos obligados determinados despachos por volumen de negocio a publicar todos los años. Yo me los leo todos los años. El mío, evidentemente, que además depende de mí, dentro de mi casa, no hacerlo. Es una locura, sino supervisarlo, pero siempre me leo los de grandes competidores como Garrigues, Uría, Cuatro Casas, y leyéndolos dice, esto es lo que se entiende por factores ASG dentro del mundo de la abogacía. Les invito, los tenemos todos, yo creo, colgados en nuestras páginas web. Y luego el oficial está depositado en el registro mercantil, con las cuentas anuales. José Ramón, Olga, sí, por favor. Como quedan 3 minutos... Yo creo que nos dejan un poquito más. Como hemos empezado más tarde, nos dejan un poquito más. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Abrimos, no votamos. Abrimos un poco la mano para que pueda preguntar. Claro, claro. Mira, sí. aquí mismo. Mira, yo ya te lo paso. Muchas gracias. Mira, les quería preguntar en relación con la sostenibilidad y el tema este del incremento del precio de la luz, si se está dando algún cambio de tendencia respecto del tema de las energías, de la energía nuclear. Y luego otra cuestión en relación con el tema de los huertos solares, que creo que en algún ámbito rural tiene a la gente un poco revolucionada. No sé si se está flexibilizando o hay algún tipo de legislación embrionaria para facilitar que pues, esos inversores que están haciendo propuestas en el mundo rural para poner estos huertos solares, si hay algo en marcha para facilitarlo, o por el contrario es algo que no está en consonancia con la sostenibilidad y bueno, por lo que se plantea es un poco restringir este tipo de inversiones. Muchas gracias. Esta es tuya. Eso, pues, sí. Bueno, te ha tocado. Es el que tiene la sartén por el mango. O sea que... Muy bien, pues respecto de la... No sé si sí, habla, sí. Respecto de la nuclear, es un tema... No. ¿Estoy? Habla. ¿Hablo? Sí. ¿Me escucha? Sí. Gracias. Si no, Estoy yo, efectivamente. Ahora, bueno, respecto a la nuclear es un tema efectivamente controvertido y se ha visto, por ejemplo, con el tema de las finanzas sostenibles, ¿no? De la normativa de finanzas sostenibles, porque efectivamente es una tecnología que reduce o evita emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado tiene unos problemas ambientales notables también asociados a la generación de unos residuos que tienen unos impactos claros en horizontes temporales muy amplios, ¿no? Y es un tema delicado. Pero más allá de estos aspectos más puramente ambientales, yo creo que hay una lógica económica que está llevando en general a las compañías energéticas a apostar por las renovables y no tanto por la nuclear. Una central nuclear es cara y tarda mucho. Si queremos responder al cambio climático, centrales nucleares nuevas llegan tarde. O sea, empezar a hacer una central nuclear ahora son muchísimos años. Aparte de temas de riesgos, de seguros, no están aseguradas. Ese coste lo asume el Estado, en el caso de las nucleares. Entonces yo creo que hay una serie de contras en relación con la nuclear que yo creo que en la práctica hacen que casi no se plantee... hay países muy nucleares como Francia que están hablando de mini nucleares, de prolongar, eso sí, la vida de centrales existentes, pero también con muchos problemas. Francia hasta ahora con un parón de muchas centrales nucleares por problemas de mantenimiento vinculadas a seguridad, que claro, tiene que ser extrema en este tipo de centrales, y eso le ha generado un problema también de suministro energético. Y luego, por lo que se refiere a las renovables en el entorno rural, ¿no? Y sobre todo el despliegue que se prevé en España de fotovoltaica es tremendo, y estamos viéndolo en el Ministerio. Están entrando muchísimos proyectos de energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, pero sobre todo fotovoltaica. Y como yo apuntaba antes, hay
que lograr ese equilibrio entre facilitar el despliegue de las renovables, que es imprescindible para hacer frente al cambio climático, para reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por razones estratégicas, si queréis, o de reducir la dependencia energética y de costes, y de reducir costes de generación eléctrica en el mix. Eso hay que hacerlo compatible con preservar la biodiversidad. España es uno de los países más ricos en biodiversidad de la Unión Europea y con más espacios protegidos, con más superficie protegida. Y ese equilibrio no es sencillo. Y hay áreas que dicen, bueno, pues si esto es un área que no tiene grandes valores ambientales, a priori, ¿no? Porque es un terreno de secano que, bueno, pues hay que conocer de nuevo, hay que ir a los detalles, ¿no? Hay que conocer, y como decíamos, con equipos multidisciplinares, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino saber también que, oye, es que estos hábitats son muy propicios para aves esteparias, como el sisón, por ejemplo, que hay que proteger. Y entonces te encuentras con realidades que no esperabas muchas veces, ¿no? Ahí una herramienta clave es la evaluación ambiental, la evaluación de impacto ambiental, que ya tiene muchísimo recorrido, pero bueno, que es a veces cuando dicen, bueno, ¿y cuáles serían los criterios para el despliegue de renovables en el territorio garantizando la biodiversidad? Hay algunas pautas comunes que puedes dar, ¿no? Y, por ejemplo, desde el Ministerio hemos desarrollado una zonificación indicativa para ver dónde podrían implantarse proyectos a priori con menos impacto, pero al final tienes que ir caso por caso y proyecto por proyecto. Las ubicaciones concretas de los proyectos son muy importantes, qué valores naturales hay presentes en la zona, qué especies, si hay especies protegidas, especies en peligro, y como digo, que a veces te las encuentras donde a priori no las esperarías. Entonces es un trabajo también muy de proyecto a proyecto y de mucho detalle. Gracias, Olga. ¿Qué es un sisón? Bueno, vale. Pues es como una butarda. ¿Qué es el sisón? Perdona, Ismael. Una butarda pequeñita. Pues es como el una sisón, la butarda, butarda, la vale, ganga, ortega, son especies, aves esteparias que no son las más conocidas, no tienes pues, el buitre o el águila perdicera. No se come. No. Pero que a lo mejor a la gente les suena menos, ¿no? Dices, oye, pues si aquí hay águila imperial, pues tenemos que llevar cuidado. Sí, bueno, pues aquí no hay águila imperial, pero a lo mejor hay otras especies menos conocidas y que están en hábitats que a priori parece que no tienen grandes valores ambientales, porque es un terreno de cultivos, de secano, y que, bueno, pues que también hay que proteger. Olga, no sé si hay alguna pregunta más. A mí me dicen que Seguro tenemos 5 que sí, minutos. pero atentos, ¿eh? Bueno, comemos más rápido. Es después que hemos para empezado reñir a 20 mí. minutos de retraso. Yo creo que sí que ¿Cómo merece que la comes? pena. Sí, no sabes tú. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Sujeto, verbo, predicado? No, pues déjame Ay, espera, sí. espera. Ahí. Sujeto, verbo, predicado, por favor. Si no, es que además no habrá Simplemente es almuerzo. una pregunta en general a los despachos y al Ministerio. ¿Se tiene en cuenta la opinión en realidad, el quinto poder que está ahora mismo en Europa, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es decir, se está valorando desde el punto de vista de sus sentencias, porque es un quinto poder real. Sí. Más allá, soy un poco romántica y el cuarto lo atribuyo a la prensa y a Ciudadano Kane, pero vamos, se está considerando las sentencias del tribunal, porque el Tribunal de Justicia es una particularidad, a través de las prejudiciales sí que legisla. Es decir, se está considerando, se está valorando desde este punto de vista medioambiental, consumidores y usuarios, por ejemplo. Magnífica pregunta, de verdad, compañera. Exacto. Sí, desde luego que se está valorando, vamos, totalmente se valora todo, no solo la normativa, la ley o reglamento tal, sino que tienes toda la jurisprudencia, pero no solo del Tribunal de la Unión Europea, sino también de los tribunales nacionales, empezando por el juzgado hasta el Tribunal Supremo, ¿no? Cualquier tipo de alegaciones y tal, siempre, y como bien dice el Tribunal de la Unión Europea con cuestiones prejudiciales, pues incluso en materia, por ejemplo, de residuos, ¿no? Porque es una materia que está muy clara, ha creado calificaciones, ¿no? Y luego ha venido el legislador, en este caso español, y ha regulado, igual que el comunitario, determinadas, lo ha puesto en ley, aquellas sentencias del tribunal y aquellos criterios que ha considerado el tribunal de cuando, por ejemplo, un residuo es residuo y no es producto, por ponerte un ejemplo muy práctico, ¿no? Y sí, cuando te viene un cliente con un problema o con una cuestión y tal, miras todo, lógicamente, si no, vamos. 5 segundos solamente para cerrar, darles gracias a esta mesa maravillosa. Nos ha quedado por hablar de palancas para acelerar la sostenibilidad, nos ha quedado temas para movilidad, etcétera, bueno, pero el tiempo es el que hay, seguro que hay muchas oportunidades y gracias, Olga. No, súper ilustrativa, apasionante y además tú has sacado idea para un nuevo máster.
¿A que sí? José Sí. Ramón? Había un curso máster de curso, lo Derecho has Medioambiental de dicho. Se le han Sostenibilidad. puesto los ojos así, ha dicho un Pues máster había, más. había hace unos Tenemos años que que yo era hacerlo. profesora. Así que me parece fenomenal, Olga, que lo apuntes eso. Gracias a todos. Nos vemos a las 3 aquí otra vez. Gracias. Gracias.